Hola amigos, yo soy Desert Fox dentro video. Batalla de Francia. La Batalla de Francia, también conocida como la Caída de Francia, fue la invasión por parte de Alemania a Francia y los Países Bajos, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Francia había declarado la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, luego de que esta última invadiera Polonia. A comienzos de septiembre de 1939, Francia lanzó la fallida ofensiva del Sarre, y para mediados de octubre las tropas francesas habían vuelto a sus posiciones originales. Alemania abrió fuego el 10 de mayo de 1940 y, al cabo de solo 6 semanas, derrotó a las fuerzas aliadas y conquistó Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, terminando con las operaciones terrestres en el frente occidental hasta los desembarcos aliados en Normandía, del 6 de junio de 1944. Italia entró en la guerra el 10 de junio de 1940 e invadió Francia desde los Alpes. En Falkirk, Plan Amarillo, las unidades acorazadas alemanas avanzaron por sorpresa en las Ardenas y a lo largo del Valle del Somme, aislando y cercando a las unidades aliadas que habían avanzado hasta Bélgica para hacer frente a la invasión. Cuando las fuerzas británicas, belgas y francesas fueron empujadas hacia el mar por la reorganizada operación alemana, la fuerza expedicionaria británica, y varias divisiones francesas fueron evacuadas de la playa de Dunkerque en la operación. El 5 de junio, las fuerzas alemanas lanzaron patrón, las 60 divisiones francesas y las británicas restantes opusieron una tenaz resistencia, pero fueron vencidas por la superioridad aérea y movilidad acorazada alemanas. Los tanques de la Wehrmacht flanquearon la línea Maginot e hicieron enormes avances en territorio francés, ocupando París el 14 de junio. Tras el colapso del ejército y el escape del gobierno franceses, los comandantes alemanes se reunieron con funcionarios franceses el 18 de junio para negociar el fin de las hostilidades. El 22 de junio ambos países firmaron un segundo armisticio en Compiègne. El gobierno de Vichy, encabezado por el mariscal Philippe Pétain, se convirtió en sucesor legal de la Tercera República Francesa, y Alemania ocupó toda la costa norte y este de Francia, así como el interior de las mismas. Italia se reservó una pequeña zona de ocupación en el sureste del régimen de Vichy. Por su parte, recuperó el territorio no ocupado en el sur, conocido como la zona libre. En noviembre de 1942, las tropas alemanas e italianas ocuparon la zona libre con la Operación Anton, y esta permaneció en manos del eje hasta el desembarco de los aliados en 1944. Antes de durante la década de 1930, Francia construyó una línea de fortificaciones a lo largo de la frontera con Alemania conocida como Línea Maginot, con el objeto de economizar la mano de obra y evitar una invasión alemana por su frontera con Francia, obligando a sus fuerzas a concentrarse en Bélgica, donde se encontrarían con las mejores divisiones del ejército francés. Dado que la guerra tendría lugar fuera del territorio francés, se evitaría una destrucción como la ocurrida durante la Primera Guerra Mundial. La sección principal de la línea Maginot abarcaba desde la frontera con Suiza hasta Longchamp. Se pensaba que las colinas y bosques de la región de las Ardenas ofrecían suficiente cobertura al norte. El general Philippe Pétain declaró que las Ardenas serían impenetrables en la medida en que se tomaran medidas especiales para destruir a una fuerza invasora, mientras esta emergía de los bosques mediante el movimiento de pinza. El comandante en jefe de las fuerzas francesas, general Maurice Gamelin, también consideraba que la zona se encontraba a salvo de un ataque, remarcando que nunca favorecía operaciones a gran escala. Los juegos de guerra celebrados en 1938, sobre la premisa de un hipotético ataque alemán a través de las Ardenas, dejaron en el ejército la impresión de que el área era en buena medida impenetrable y que esto, sumado al obstáculo representado por el río Meuse, daría tiempo suficiente a los franceses para enviar tropas y poder hacer frente a un ataque. 4. Invasión alemana de Polonia. En 1939, Francia y el Reino Unido ofrecieron apoyar militarmente a Polonia en caso de una invasión alemana. 5. Al alba del 1 de septiembre, la Wehrmacht emprendió la ofensiva. Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre, luego de que Hitler no respondiera al ultimátum emitido por ambos países. 67. Tras esto, siguieron las declaraciones de guerra de Australia, 3 de septiembre, Nueva Zelanda, 3 de septiembre, Sudáfrica, 6 de septiembre.
contratos en un periodo razonable. Además, aún de haber sido factible una intervención militar aliada, esta traía aparejado el riesgo de la entrada de la Unión Soviética en defensa de Alemania en virtud del recientemente firmado pacto Ribbentrop-Molotov entre ambos países y la invasión soviética del este de Polonia. A causa de esto, los aliados optaron por planear una estrategia a largo plazo y se movilizaron para realizar operaciones terrestres defensivas contra Alemania, al tiempo que se impuso un bloqueo comercial y se aceleró el rearme de preguerra, en preparación para una eventual invasión Alemania. 8. Guerra de Broma. Artículos principales. Ofensiva del Sarre y Guerra de Broma. Véanse también. Invasión de Dinamarca y campaña de Noruega. El 7 de septiembre, en cumplimiento de la alianza con Polonia, Francia emprendió la ofensiva del Sarre con un avance desde la línea Maginot y penetrando 5 kilómetros en el Sarre. Francia había movilizado 98 divisiones, 70 de las cuales eran de reserva o guarniciones de los fuertes, y 2.500 tanques contra una fuerza alemana compuesta solamente por 43 divisiones, 32 de reserva y carente de tanques. Los franceses avanzaron hasta la línea Siegfried, en aquel entonces débilmente defendida. El 17 de septiembre, Ganelin ordenó la retirada, y el último soldado francés abandonó el territorio alemán el 17 de octubre. Tras esta ofensiva, siguió un periodo de relativa paz conocido como Guerra de Broma entre ambos beligerantes. Los franceses se replegaron detrás de la línea Maginot y prepararon junto con los ingleses una línea defensiva a lo largo de la frontera entre Francia y Bélgica, que se había declarado neutral, comprometiendo así la eficacia de la defensa aliada. La situación en Londres y París era de confianza en la derrota alemana, si bien las rápidas victorias del eje en Polonia y Noruega empezaron a poner nerviosos a los aliados. Hitler, por su parte, había esperado que tanto Francia como Inglaterra consintieran la ocupación de Polonia y buscaran la paz. El 6 de octubre, extendió una oferta a ambas potencias 9, en previsión de que los británicos tratasen de bloquear el suministro de hierro suelto, como ya había hecho la Royal Navy durante la Primera Guerra Mundial. Hitler invadió las neutrales Noruega y Dinamarca, preparando a la vez el camino para su ofensiva del oeste. Estrategia aliada. La estrategia militar francesa quedó establecida el 3 de septiembre de 1939 luego de tomarse en consideración los análisis sobre la geografía, recursos y mano de obra disponible. El ejército francés defendería el flanco derecho y penetraría en Bélgica por la izquierda para tener una posición más allá de la frontera nacional. La profundidad de dicho avance dependió del devenir de la situación, que ya se veía complicada luego de que Bélgica rompiera el acuerdo franco-belga de 1920, firmado tras la remilitarización de Renania por parte de Alemania en 1936. Como Estado neutral, Bruselas se mostraba reacia a cooperar abiertamente con Francia, aunque les proveyeron de información respecto de las defensas belgas. Para mayo de 1940, ambos países conocían la naturaleza de los planes para la defensa del otro, pero no se habían coordinado para hacer frente a una ofensiva alemana hacia el oeste, a través de Luxemburgo y el este de Bélgica. París esperaba que Alemania violara primero la neutralidad belga, otorgando un pretexto para la intervención francesa, induciendo a los belgas a solicitar apoyo de París ante una invasión inminente. Buena parte de las fuerzas móviles francesas estaban reunidas en la frontera con Bélgica, listas para retrasar lo más posible a los alemanes 10. Si Bélgica pedía ayuda a Francia tempranamente, las tropas francesas podrían movilizarse hacia la frontera germano-belga, aunque, de no ocurrir esto, existían 3 posibles líneas defensivas más atrás. Estrategia alemana. Fangel, plan amarillo. El 9 de octubre, Hitler dispuso la primera ley Sumen 6. 9. Hitler reconocía de hecho la necesidad de derrotar militarmente a las naciones europeas occidentales como requisito para emprender la conquista de Europa Oriental y evitar así una guerra de 2 frentes. Pero estas intenciones no aparecen manifiestas en la directiva F6. 18. El plan descansaba en la presunción, aparentemente más realista, de que tomaría varios años consolidar el poderío militar alemán.
De momento, solo podrían preverse objetivos limitados y con el objeto de mejorar las habilidades de Alemania, de sobrevivir a una guerra larga en el oeste. 19 Hitler ordenó llevar a cabo la invasión de los Países Bajos lo más rápido posible para retrasar a las tropas francesas e impedir la amenaza del poder aéreo aliado sobre el Ruhr. 20 De este modo, también sentaría las bases para una prolongada campaña por mar y aire contra el Reino Unido. La directiva no hacía mención respecto de ningún ataque consecutivo inmediato que tuviera por objeto hacerse con toda Francia, pero sí establecía que debían ser ocupadas la mayor cantidad de zonas fronterizas en el norte de Francia, como fuese posible en 1821. El 10 de octubre, Gran Bretaña rechazó la propuesta de paz de Hitler y Francia hizo lo propio 3 días después. El coronel general Franz Adolf, jefe del Estado Mayor de Londres, presentó el primer esqueto de Calvi, 19 de octubre. Este era el nombre clave de pregunta de los planes para una campaña en los Países Bajos. El Aufmarschanwe hizo un Falken, instrucción de despliegue número 1, plan amarillo. El plan de Alder era similar al plan Schieffen, nombre dado a la estrategia alemana de 1914 en la Guerra Mundial, 22 dado que ambos establecían un avance a través del centro de Bélgica. El Aufmarschanwe-1 preveía un ataque frontal y sacrificar 500.000 de soldados alemanes solamente para empujar a los aliados hacia el río Somme. La capacidad militar alemana de 1940 se vería entonces agotada y el ataque principal contra Francia recién tendría lugar en 1942-23, cuando Hitler objetó esta idea y se inclinó por un avance acorazado decisivo como en Polonia. Alder y Brauchitsch intentaron disuadirlo explicando que, si bien las tácticas de movimientos mecanizados rápidos eran efectivas contra un ejército europeo en unidad de categoría, no servirían contra un ejército de primera categoría como el de Francia 24. El plan de Alder decepcionó a Hitler, que reaccionó decidiendo que el ejército atacase lo más temprano posible, especulando con que la falta de preparación por parte de los aliados desembocara en una victoria fácil. Hitler propuso el 25 de octubre de 1939 como fecha de inicio de la invasión, pero aceptó que no era realista. El 29 de octubre, Alder presentó otro plan, el Aufmarschanwe-2, Falken, que incluía un ataque secundario a los Países Bajos. 25 El 5 de noviembre, Hitler notificó a Walter von Brauchitsch la decisión de lanzar la ofensiva el día 12. Brauchitsch respondió que el ejército precisaba tiempo para recuperarse de la campaña en Polonia y ofreció su renuncia, que fue rechazada. Sin embargo, Hitler pospuso la operación 2 días después, citando el mal clima como justificación. 2627 A este le siguieron otros aplazamientos a medida que los comandantes persuadían a Hitler para retrasar la campaña unos días o semanas, para corregir defectos en la planificación y esperar mejores condiciones meteorológicas. Hitler también quiso modificar el plan, ya que no le resultaba satisfactorio. Nunca se consideró su carencia de entendimiento en cuanto a la falta de preparación de Alemania para la guerra y el efecto de la pérdida de vehículos blindados. Pese a que la victoria en Polonia se había alcanzado rápidamente, muchos vehículos blindados se habían perdido y no era fácil reemplazarlos. Esto resultó eventualmente en una dispersión de las fuerzas a ser desplegadas. Aunque el ataque principal debía darse en el centro de Bélgica, también se lanzarían ataques secundarios en los flancos. Hitler expresó esta sugerencia, presionando para atacar a la brevedad blancos no preparados para la defensa. 28. Hitler no era el único a quien el plan de Alder no convencía. También mostró su desacuerdo el general Herr von Rundstedt, comandante del grupo de ejércitos a Rundstedt, reconoció que no se ajustaba a los lineamientos más clásicos de la Bewegungskrieg, guerra de maniobras, que habían modelado la estrategia alemana desde el siglo XIX. La penetración debía necesariamente resultar en el cerco y destrucción del grueso de las fuerzas aliadas. El lugar más práctico en donde llevarlo a cabo sería la región de Sedan, que se hallaba dentro del área del grupo de ejércitos de Rundstedt. El 21 de octubre, Rundstedt acordó con su jefe de Estado Mayor, el Frankenich von Manstein, que sería necesario conseguir un plan alternativo que reflejase estas ideas básicas, fortaleciendo lo más posible al grupo de ejércitos a expensas del grupo de ejércitos B en el norte. Desarrollo.
Frente Norte. A las 21 del 9 de mayo, la palabra Danzig fue transmitida a todas las divisiones del ejército, dando inicio a Fallhelm. La seguridad era tan estricta que muchos oficiales, a causa de constantes retrasos, se encontraban lejos de sus unidades al momento de emitirse la Orden 41. Luxemburgo cayó en un día, sin oponer prácticamente resistencia ante los invasores. 42. El grupo de ejércitos B lanzó entonces su ofensiva de distracción en Bélgica y los Países Bajos. Para facilitar su avance, al alba del 10 de mayo los Fallschirmjäger, paracaidistas, de élite de la 7 División Flieger y de la 22 División Luftwaffe, al mando de Kurt Struve, aterrizaron por sorpresa en La Haya, en el camino a Rotterdam y en el fuerte de Reinhard, en Bélgica. 43. La reacción del mando francés no se hizo esperar, y envió a ir grupo de ejércitos hacia el norte. De acuerdo al plan de esta maniobra, comprometió a sus mejores tropas, reduciendo su capacidad de combate debido a la desorganización parcial que causó y su inhabilidad a adaptar sus reservas de combustible. Cuando el séptimo ejército francés penetró en los Países Bajos, se encontró con que los holandeses ya estaban en plena retirada, por lo que este se replegó hacia Bélgica, para proteger Amberes. Invasión de los Países Bajos. El esfuerzo de guerra de la Luftwaffe consistió de 247 bombarderos medios, 147 cazas, 424 aviones de transporte Junkers Ju-52 y 12 hidroaviones Heinkel 59. La Fuerza Aérea Holandesa, Militaire Luchtvaartafdeling, ML, disponía, por su parte, de 144 aeronaves, de las que la mitad fueron destruidos en el primer día de la invasión. El resto de la aviación holandesa se las arregló para efectuar 332 vuelos antes de dispersarse y solo alcanzó a derribar unos pocos aparatos alemanes, perdiendo 110 propios. 45. El 18 ejército alemán se hizo con varios puentes durante la batalla de Rotterdam, pasando de largo la línea de agua desde el sur y penetrando en la fortaleza Holanda. Una operación separada a cargo de la Luftwaffe, la batalla de La Haya, resultó en un fracaso. 46. Por otro lado, los aeródromos de Ypenburg, Ockenburg y Valkenburg fueron capturados pírricamente por los alemanes y recapturados ese mismo día por fuerzas holandesas. 47. Un total de 96 aviones fueron derribados por artillería holandesa. 46. Asimismo, las operaciones de transporte de la Luftwaffe se saldaron con 125 Ju-52 destruidos y 47 dañados. Pérdidas en el orden del 50%. La operación aerotransportada implicó también la pérdida de la mitad de los paracaidistas, 4.000 soldados, incluyendo 20% de los suboficiales y 42% de los oficiales. De estas bajas, 1.200 fueron capturados y enviados a Gran Bretaña como prisioneros de guerra. 48. El séptimo ejército francés se vio imposibilitado de bloquear el avance de los refuerzos blindados alemanes de la 9 División Panzer, que llegaron a Rotterdam el 13 de mayo. Ese mismo día, en el este, tras el fracaso de un intento holandés de retrasar la invasión alemana en la batalla del Greveberg, los holandeses se replegaron desde la línea Greve hacia la nueva línea de agua. El ejército holandés, aún en buena medida intacto, se rindió al atardecer del 14 de mayo al considerar que la situación estratégica se había vuelto insostenible y temiendo que la destrucción del bombardeo de Rotterdam, llevado a cabo por bombarderos Heinkel 111 del Kampfgeschwader 54 y motivo de controversia hasta hoy, se extendiera hacia otras ciudades de los Países Bajos. El documento de capitulación fue firmado al día siguiente, pero el séptimo ejército y algunas formaciones coloniales continuaron resistiendo en la provincia de Zeeland hasta el 18 de mayo. La reina Guillermina de los Países Bajos estableció un gobierno en exilio en Londres. 49. Las bajas holandesas fueron de casi 5.000 muertos, 2.157 del ejército, 75 de la Fuerza Aérea, 125 de la Armada y 2.559 civiles. Invasión de Bélgica. La Luftwaffe logró imponer rápidamente la superioridad aérea sobre los Países Bajos. Habiendo realizado exhaustivas misiones de fotografía aérea, destruyeron 83 de los 179 aviones de la Aeronautique Militaire durante las primeras 24 horas de la campaña, y las 77 misiones operacionales efectuadas por los belgas tuvieron escaso
impacto en el desarrollo de la misma 51 debido a que la composición del grupo de ejércitos B se había visto debilitada a causa de los planes anteriores. La ofensiva de distracción del sexto ejército corría peligro de estancarse frente a las sólidas defensas belgas en el canal Alberto. La principal ruta de aproximación se veía bloqueada por el puente de Ismael, considerada la fortaleza más moderna de toda Europa, que controlaba el cruce entre Mosa y el canal Alberto 52. Batallas de Multigen-Loix. La batalla de Mut, 12 y 13 de mayo, en la que participaron unos 1.500 vehículos, fue en su punto el más grande enfrentamiento entre tanques jamás librado. Los franceses utilizaron alrededor de 160 tanques alemanes, mientras que sus bajas fueron 91 tanques Oshikisach, 35 y 30 Songhua S-35, 53. La Wehrmacht se hizo con el campo de batalla luego de que las fuerzas francesas emprendieran una retirada ordenada, pudiendo, además, reparar varios de sus tanques dañados. En cuanto a las fuerzas alemanas, la 3 División Panzer perdió 20 tanques, y la 4 perdió 29, 54. Preux tuvo éxito a nivel táctico, dado que cumplió el objetivo de retrasar a las divisiones Panzer y dar tiempo al ejército de atrincherarse. 5.556. El ataque alemán contra el ejército había tenido lugar al norte de Sedan, que era el principal objetivo de Horner. Sin embargo, este no logró impedir el avance francés al destruir al ejército. El 14 de mayo, luego de haber sido derrotado en Mut, Horner, contra las órdenes de sus superiores, atacó Preux. Esta fue la única ocasión en la que tanques alemanes atacaron frontalmente una fortificación en toda la campaña. La una división marroquí repelió exitosamente el ataque, utilizando 42 tanques de la 4 División Panzer, de los cuales se repararon 16. Esta segunda victoria defensiva francesa fue anulada, sin embargo, por lo que ocurría al sur de Sedan 57. Este fue todo. Si ya ha llegado a su fin hasta el siguiente video.